abrazo a todos y cada uno. Saludamos a todos los que están conectados por YouTube. Celebramos la vida de Cristo en cada uno de ustedes. Hoy quiero compartirles algo que parece ser un tema muy sustancial, muy de fundamento, pero tenemos una dificultad enorme en el entendimiento de las cosas eternas, ¿no? Básicamente porque el hombre natural no tiene acceso. Hoy el título es ¿qué es amar a Dios? Nosotros tenemos nuestras propias ideas de lo que significa amar, pero la forma en que nosotros decimos que amamos no es la forma en que Dios ama. Definitivamente no lo es. Y necesitamos tener luz en esto, porque ahora somos habitantes del cielo, habitamos Cristo. Esa es nuestra naturaleza, es lo único que Dios llama vida, la vida real. Y todo el obrar del Espíritu Santo es entrenarnos en esta naturaleza para poder vincularnos a lo que Dios llama vida real. La vida que está en el Hijo es donde habitamos, es lo que somos, es nuestro ADN, ¿no? Y cómo nos despojamos de nuestras viejas interpretaciones ciegas a esta realidad. Bueno, ese es el punto. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de esto, no? En Juan, el capítulo 5, en el verso 39, Jesús está hablando con los judíos. Y Él les dice esto, miren. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ahora, ¿quién es la vida? ¿Dónde está la vida? En el Hijo. ¿Verdad? O sea, escuchen, ustedes están buscando en las Escrituras la vida. Ahora resulta que la vida soy yo. Estoy parado frente a ustedes. Y las Escrituras, ¿saben lo que hacen? Dan testimonio de mí. Eso le está diciendo a los judíos. Ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. ¿Lo ven? Gloria de los hombres no recibo. Pero, escuchen lo que dice. Yo a ustedes los conozco. Jesús conocía el corazón del hombre. Y Él dijo, yo a ustedes los conozco, que no tienen el amor de Dios en ustedes. Uf, tremendo. Juan capítulo 8, verso 37, dice, también hablando a los judíos, sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida, o sea, no haya espacio en ustedes. Escuchen, Jesús está diciendo dos cosas. Primero, mi palabra no encuentra espacio en ustedes. Pero la palabra de Jesús no es una expresión lingüística, es la expresión de sí mismo. Él dijo, yo para esto vine, para dar testimonio a la verdad, y el que es de la verdad oye mi palabra. ¿Y qué dice toda la Escritura? ¿Quién es la palabra? La palabra es una persona. La palabra es Cristo. O sea, cuando está diciendo no hay espacio para mi palabra, está diciendo no hay espacio para mí en sus vidas. Cuando Dios habla, lo que está expresando son aspectos, características, perspectivas de su propio Hijo. Dios no habla otra cosa que no sea Hijo. Todas las perspectivas del Hijo es lo único que el Padre está expresando. Cuando Dios habla de verdad, habla de su Hijo. Cuando Dios habla de vida, habla de su Hijo. Cuando Dios habla de salvación, habla de su Hijo. Todo eso
de todo eso, la Escritura está dando testimonio, pero no haya lugar en ustedes. Y otra cosa más le dijo: yo los conozco, sé que no tienen el amor de Dios en ustedes. ¿Usted se imagina si ustedes le dirían a un hermano eso? Ahora tenemos que saber que cuando hablamos de oír la palabra de Dios, estamos hablando de un completo milagro. Ningún ser humano, en su estado natural, puede oír la palabra de Dios. La palabra es Cristo. Y está en un ámbito eterno, un ámbito del cual el hombre fue destituido y no tiene posibilidad de acceso. Eso quiere decir que oír la palabra de Dios, parte de un enorme milagro, es que Dios no se introduzca en el Hijo, en un ámbito eterno, el cual es la palabra. Cuando hablamos de esto, para el hombre natural, es una situación que nos cuesta enfrentar, ¿no? El hecho de decir, ¿cómo puede ser que yo pueda escuchar o leer la Biblia y no entender ni oír la palabra de Dios? ¿Cómo puedo oír y entender a cualquier persona? ¿No? Pero eso no funciona así. Es un completo error. Y es muy importante poder comprenderlo. Entonces, eso nos ayuda a entender por qué cualquiera de nosotros puede irse de un lugar como este más confundido que como vino. Pero estaría bien. Porque es de acuerdo a los procesos, ¿no? O sea, cuando uno iba al colegio y la maestra enseñaba algo nuevo, y uno venía y decía, no entendí nada. O sea, hoy tengo mayor confusión que ayer, pero no es que tengo mayor confusión. Dios me está introduciendo en un nuevo entendimiento y hoy no lo puedo ver, pero si permanezco en el entrenamiento de esta naturaleza, ¿no? ¿Qué es la enseñanza si no es un entrenamiento, verdad? A veces preguntamos, ¿cuántos de nosotros hablamos inglés? Bueno, algunos cuantos nada más. Pero la diferencia que hay entre una persona que habla inglés y otra que no, es el entrenamiento. Todos tenemos la capacidad de poder hacerlo, pero la diferencia está en el entrenamiento. Que yo sienta esa confusión dentro de mi mente, tiene una razón de ser. Las cosas espirituales no pueden resolverse en nuestra mente natural, no tiene acceso. Tiene que ocurrir un milagro en mi vida. Para colmo, es que muchos de nosotros, por nuestra historia, antes de escuchar verdaderamente la palabra de vida, que es Cristo, hemos escuchado muchas palabras acerca del Evangelio que nos resultan familiares. Entonces, oímos palabras acerca de esas palabras, ¿no? Como por ejemplo, tomamos la palabra, verdad, y leemos cosas acerca de la verdad, y leemos libros acerca de la verdad, y creemos que estamos entendiendo algo acerca de eso. Eso va a nuestra mente y creemos que estamos aprendiendo algo. Pero desde la revelación divina, esto es un completo engaño. No funciona de esta manera. El día que nosotros fuimos separados de Dios, la palabra murió es fuimos separados. Es separación. A causa del pecado, perdimos absolutamente el conocimiento de las cosas espirituales. Y nuestra alma quedó extraviada en todos sus sentidos. O sea, el hombre que fue hecho un ser espiritual, habitando un envase de carne y hueso, dejó de ser espiritual y se convirtió en lo que el apóstol Pablo llama alma viviente. Adán, alma viviente. El hombre se convirtió en carne. Y ya no tiene acceso a las cosas del espíritu.
es cuando cada vez que Dios habla, nuestra mente natural lo vincula a una sombra, a un tipo, a una figura sustituta de la verdad, o sea, sustituta de la realidad espiritual. Pero no podemos en realidad saber de lo que Dios está hablando, a menos que Dios quite el velo y nos permita acceder a esa verdad. Cuando nosotros comunicamos verdades sustitutas, ¿no? A ver cómo lo puedo explicar de esta manera. Supongan que yo quiero hablarles del pan. Y entonces traigo un papelito que dice pan. O sea, todos ustedes van a saber en realidad a qué me estoy refiriendo. Pero ustedes no están viendo la sustancia. Ustedes ven una palabra escrita en un papel que dice pan, pero no están viendo el pan. Las palabras no son la palabra. ¿Sí me entienden? Pero, digamos casi como en un juego, como cuando éramos chicos, ¿no es cierto? O cuando jugábamos el estanciero, ¿no es cierto? Y teníamos un dinero que no tiene ningún tipo de valor en el mundo real. Y comprábamos en el estanciero propiedades que en realidad no son propiedades en el mundo real. En el mundo de los tipos, de las sombras, insistimos que todo lo que está en el ámbito natural es sombra de lo eterno, ¿verdad? O sea, estamos refiriendo con palabras a una realidad, es una persona. Pero no tenemos acceso a esa persona a menos que Dios corra el velo y le podamos ver. Esto es un completo milagro, es derecho reservado de Dios, es quien lo hace, es quien lo produce en nosotros. Y esto créanme, lo hemos experimentado tantos de ustedes y es algo que se da habitualmente entre nosotros y créanme, algunos de ustedes han sido huesos duros de roer, sí, de verdad. Y durante tantos años de decir, pero Fabián, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero con esto no me siento tan a gusto y estoy luchando con esta idea, ¿no? Hasta que en un momento me dicen, Fabi, lo vi. O sea, no sé cómo explicártelo, solo sé que ayer no veía y ahora veo. O sea, ¿cómo ocurre esto, verdad? Ni siquiera lo podemos explicar. O sea, la vida es un milagro. Los científicos no la pueden explicar. Es invisible, pero nadie puede negar la vida, ¿no? De repente, la vida se va de un cuerpo y uno no ve la vida, pero ya no está. La persona está muerta. ¿Quién puede ver la vida? Ahora el Señor dice, la vida está en el Hijo. Quien habita en la vida eterna. Ahora, ¿cómo la podemos ver? Sí podemos ver el testimonio de esa vida. Pero ¿cómo accedemos a ella? ¿Cómo le vemos? ¿Cómo vemos la sustancia de esa vida? Y uno dice, bueno, esa vida no es natural ni externa, es espiritual y es interna, ¿no? Y entonces, mayormente la gente dice, muy complicado, muy complicada. Y hay un ejemplo bíblico al cual nosotros nos vinculamos durante mucho tiempo, hablando de la simpleza del Evangelio, o vinculándolos con la simpleza del Evangelio, ¿no? Y es precisamente este ejemplo, ¿no?, que está en Juan capítulo 9, en el verso 25,
donde el Señor sana a un ciego de nacimiento, y el testimonio del ciego de nacimiento es: una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Claro, este es el punto. Miren, demasiada Biblia, demasiadas explicaciones. Para mí el Evangelio es algo tan simple como esto. Antes yo no veía y ahora veo. Definitivamente esto funciona de esta manera. Es mucho más simple de lo que nos imaginamos. Pero ¿cuál es el problema? Es que no estamos viendo. Lo que estaba pasando con el ciego era una figura, un tipo, una sombra de nuestra realidad eterna. Él se habían abierto los ojos naturales. Pero ¿cómo se abren nuestros ojos espirituales? El problema es que no podemos dar testimonio de que estamos viendo cuando en realidad estamos ciegos. Cuando no estamos viendo la sustancia eterna en todas las cosas. ¿No? Sí, es simple. ¿Por qué es simple? Porque no depende de nuestra capacidad, porque no depende de nuestra intelectualidad, de nuestra pericia, porque no hace falta ir a un instituto teológico, no se obtiene con diplomas. Es gracia. Es Dios corriendo el velo para que le podamos ver. Ahora escuchen, cuando vemos, no importa la edad que tengas, no importa la raza, no importa en qué geografía del mundo estés, un niño puede ver, un hombre puede ver. Es tan simple como eso. El punto, ¿cuál es? No estamos viendo. Si no estamos expresando la vida de Cristo en su plenitud, si, como dicen los apóstoles, todavía estamos volviendo a las sombras, a los rudimentos, antiguos rudimentos de la ley, estamos ignorando como niños inmaduros la herencia recibida, la gloriosa plenitud de vida que nos fue dada, es porque no estamos viendo. ¿Y en qué consiste toda preocupación apostólica? Tienen que ver. Le tienen que ver para conocerle, y si le conocen van a entender, y si entienden van a ser transformados a su misma imagen. De eso se trata el Evangelio. Entonces, no son palabras. Es una persona. ¿Es simple? Sí, para el que ve. Debido a que la vieja creación no puede ver, ¿qué hace? Se dedica a interpretar el Evangelio. Es su función. Lo que no ve, lo interpreta, lo imagina. ¿No? Entonces, sustituye por ideas propias acerca de Dios. Claro. Uno se pregunta, pero entonces, ¿dónde nos ocurre realmente el Evangelio? Bueno, nos ocurre en Cristo. Cristo es el Evangelio. Sí, parece simple, y lo es, pero es un milagro. Y tenemos que saber cómo de verdad, cómo es la sustancia de la vida, cómo es la sustancia del amor. Si a mí no me acontece, yo no sé lo que es amar a Dios. No lo sé. Cristo es lo único que tenemos que ver y entender para ser transformados. Entonces, el hombre natural toma una palabra de algo que no conoce, lo imagina, lo interpreta, lo espiritualiza en su mente y cree entender lo que Dios está hablando. La pregunta es esta: ¿puede ser que Dios no me hable? Escuchen, porque si es simple, podemos navegar en esta realidad. Está bien, ¿Cristo es la palabra? ¿Sí o no? ¿Y dónde habita? O sea, para que yo pueda oír esa palabra,
Yo no tengo que esperar que alguien hable del cielo. ¿Por qué cuando nosotros, supónganse, oramos, miramos el cielo? Porque en un sentido seguimos pensando que Dios está en un lugar y yo estoy en otro y Él se vincula conmigo. Porque no estamos viendo nuestra realidad eterna en Cristo. Somos uno. Él en mí, yo en Él. ¿Verdad? Si en la antigüedad Dios estaba con un hombre que estaba separado de Él. Entonces Dios comunicaba aspectos, perspectivas de su propio Hijo. Lo hacía por medio de su Espíritu. Pero ahora el todo de Dios, la palabra completa de Dios, habita en nosotros. Y entonces, ¿cuándo oímos la palabra? Cuando nos corremos del medio. Claro. Cuando el poder de su Espíritu mediante la obra de la cruz está corriéndonos a nosotros, que somos carne, que somos el velo que no permite ver a Cristo, vemos ahora la persona que es la palabra y que es el amor. El amor, lo primero que tenemos que emprender, el amor es una persona, Dios es amor. Claro, nosotros nos vinculamos a un tipo, a una sombra, porque no conocemos el amor. El hombre natural no conoce a Dios, por lo tanto no conoce el amor. ¿Qué quiere decir? Lo vincula a una sombra, a emociones fuertes. Cuando uno tiene una emoción fuerte hacia una persona y esa emoción es agradable, me atrae a esa persona, decimos que la amamos. Pero Dios no siente amor, Dios es amor. Dios no puede hacer otra cosa más que amar porque es su sustancia. Y Dios no ama de esa manera. ¿Qué es amar a Dios? Nadie va a poder saber de qué está hablando Dios a menos que Dios muestre a su Hijo. Él es la palabra y es la explicación. Y es el Espíritu Santo quien nos revela esta realidad por su poder en nosotros. O sea, Dios nos dio a su Hijo y en Él una naturaleza, nos hizo participantes de su naturaleza divina. Vemos con sus ojos, sentimos con su corazón. Hay un sentir en Cristo. Su sentir es nuestro sentir. Caminamos en su vida, en su verdad. Eso es lo que es Cristo en nosotros. Dios nos llama espiritual a nada que no esté en su Hijo. Les doy un ejemplo. Ustedes supónganse, yo digo en Navidad la gente, yo no sé si han cambiado los tiempos, por lo menos en mi familia. Yo me acuerdo que en los tiempos de Navidad éramos, no sé, 500 no, pero éramos muchísimos, ¿no? Y a medida que fueron pasando el tiempo, no sé si la gente se soporta menos, pero esos grupos fueron reduciéndose. Y claro, en un tiempo en la familia había muchos familiares que no estaban en Cristo y otros que sí, lo cual costaba mucho darle el verdadero sentido a la Navidad. Pero a medida que fueron pasando los años, nos encontramos con un grupo familiar en el cual todos estamos en Cristo y es un gozo poder disfrutar el verdadero sentido de el nuevo nacimiento, ¿no? El nacimiento de Cristo en nosotros. Así todo, llegaban las 12, ¿no? Y mi mamá me decía, Fabián,
¿vas a tener una palabra? En el momento que me lo decían, todos los chicos, los pequeños, ¿qué querían hacer? Salir corriendo a abrir los regalos. Entonces, mi mamá me decía, tenía una palabra para todos nosotros. Los chicos me odiaban. Y metele, ¿verdad? Imagínense la ansiedad que provoca el abrir un regalo, ¿no? Ahora imagínense que yo he juntado regalos durante toda mi vida que nunca abrí. Cuando me lo dieron, me dijeron, hay algo tremendo, hermoso. Te vas a gozar cuando lo veas. Ok, me lo da. Por dentro mío empieza un fuego, ¿no? Una sensación. Que se vayan. Yo tengo videos de mis hijos, o sea, que hacían en esos cumpleaños en un pelotero y que no se puedan poner a abrir los regalos ahí, sino que venían con todos los regalos sin abrir a casa y estaban desesperados arrancando los papeles. Acumulé regalos durante toda mi vida. Sí que hay algo maravilloso. ¿Y qué hago? Lo convierto en un mensaje eso. Y empiezo a hablar de mis regalos. Y sé que son maravillosos. Y le digo a la gente que mis regalos son maravillosos. Pero nunca los abrí. En realidad sé que son maravillosos, pero nunca los vi. Entonces, claro, eso se convierte en un mensaje, pero no en un testimonio, porque nunca los vi. No los puedo disfrutar. No vi la sustancia, solo una caja, un envoltorio. Pero no vi la sustancia, el verdadero regalo. El regalo está ahí adentro, pero nunca lo vi. ¿Qué hace Dios con las palabras? Las abre. Por el poder de su Espíritu, las abre. ¿Y qué nos permite ver? La sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Nos permite ver al Hijo. Y en Él, todo lo concedido. Pero hasta que eso no acontece, es una sombra. Es una figura. Estoy leyendo la parte externa, pero no estoy viendo la sustancia. No la puedo ver, no la puedo disfrutar, no puedo dar testimonio, porque no se me ha revelado lo que está dentro. Solo palabras. Y encima muchos solemos sentirnos familiarizados con esas palabras. O sea, me pasa a mí de a veces utilizar un recurso de comunicar una verdad bíblica de una manera diferente a como solemos escucharlo históricamente en nuestro ámbito. Y la mente que quiere ahorrar energía dice, ey, ¿qué es esto que está diciendo? Qué raro, necesito energía para poder entender lo que está diciendo, ¿verdad? Está un poco raro. Entonces ya se empiezan a agazapar los ojos y ¿qué es lo que está queriendo decir? Y entonces, ¿qué hago yo? Vuelvo a traer la misma realidad dicha como normalmente lo escucharon durante toda su vida y se sienten familiarizados y dicen, ahora sí, ahora estoy entendiendo. Así funciona nuestro cerebro. Miren, durante este tiempo he escuchado algunas cosas así, bueno, tienen un vocabulario, ¿no? Hablan de que determinadas personas o ministerios desarrollan un vocabulario. Pero, ¿cuál es la función?
del Espíritu revelar lo mismo que vieron los apóstoles. Los apóstoles recibieron una revelación de Cristo como la palabra. No pudieron transferir la experiencia, pero la pudieron escribir. Pero el que les reveló la sustancia de esa realidad, la cual escribieron su testimonio, es el mismo Espíritu que habita en nosotros. O sea, si el mismo Espíritu que habitó en los apóstoles, que está habitando en nosotros, le reveló a Cristo como la palabra, si no está obrando en mí para revelarme a Cristo, yo solo voy a estar incorporando un testimonio de algo que nunca vi. A menos que el Espíritu me revele lo mismo que a los apóstoles. Ahora, en el lenguaje apostólico es esta cuestión de que Jesús dice: ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden oír mi palabra. Los apóstoles pudieron poner de puño y letra la inspiración completa del Espíritu porque estaban testificando acerca de lo que habían visto y oído. Entonces, cuando ellos dan testimonio, están dando testimonio, no están diciendo esto es un manual de instrucciones, están diciendo así funciona la naturaleza que están ustedes. Es un testimonio de Cristo, de la nueva creación, que ya habita en ustedes. Y utilizan un vocabulario que la iglesia lo perdió a lo largo del tiempo y desarrolló un vocabulario que los apóstoles no tenían. Tanto es así que ahora cuando uno utiliza alguna palabra apostólica, bíblica, dicen, tiene que explicar qué quiere decir esa palabra. Recuerdo en varias oportunidades decir, ¿a qué se refiere cuando está utilizando la palabra sustancia? Digo, pero los apóstoles hablaban de la sustancia. ¿Por qué a nosotros nos resulta extraño en nuestra cultura? Hebreos 1:3. Cristo es el resplandor de su gloria. ¿Qué más? La imagen misma de su... La palabra que utiliza es hipostasis. ¿Qué es hipostasis? Es la palabra sustancia, que es el fundamento, la realidad de Cristo. O sea, no es el envoltorio, es la realidad de ese regalo. No es lo que vemos por fuera, es lo que está dentro. Es la vida de esa palabra. Es la sustancia, la realidad sustancial de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Y qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es donde estamos nosotros ahora. Si Él está ahí, estamos ahí. Esa es nuestra realidad. Solo que hay que verlo. ¿No? No es una creencia. No es una creencia. Es una realidad. Es sustancia. La creencia no tiene demostración. Esto es sustancia. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la palabra hipostasis. Es pues la fe la sustancia. ¿Qué es la fe? La fe es un atributo de Cristo. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Es un atributo de Cristo. Entonces, en definitiva, ¿qué es la fe? Es Cristo mostrándonos a Cristo. Es Él mismo incorporándonos en sí mismo para revelarse a sí mismo, a nosotros.
nos da sus ojos para que lo podamos ver a Él. O sea, la fe nos da acceso a la sustancia, a la realidad. Nos da acceso a lo eterno, a la vida real, al amor. Porque el amor es una persona. No es un sentimiento, no son emociones, es una persona. Amén. ¿Se está entendiendo? Muchos escuchan palabras y las aplican a su comportamiento. Y se logran algunos cambios en la vida natural. ¿Sí? Porque no hay que menospreciar el poder que opera en las creencias. Es así. Yo escuchaba la vez pasada de que en la Segunda Guerra Mundial muchas veces se quedaron sin morfina. La morfina inhibe en el cerebro la capacidad de sentir dolor. Entonces a una enfermera se le ocurrió ponerle sal al agua y le inyectaban agua con sal y podían operar a los soldados sin dolor. Porque ellos habían incorporado en su mente, creían que le habían puesto morfina. El cuerpo estaba reaccionando a una creencia. No hay que menospreciar el poder que opera en la creencia, pero no es vida, no es fe, no es Cristo. Yo no accedo a la vida, no accedo al amor, no accedo a la realidad eterna de Cristo a través de una creencia. La creencia me acerca, me dirige, pero yo no puedo ver a menos que Dios intervenga, me coloque en Él y la fe, que es atributo de Cristo, me permita acceder a lo eterno. Eso no podemos abrir la Biblia y leer algo sobre la vida y traerla a nuestros días y pensar que estamos viviendo esa vida. Eso es un absurdo. La vieja creación no distingue la vida. Eso no puede estar en nuestra mente. Es el peligro de creer que la Biblia es simplemente un manual de instrucciones. No lo es. La Biblia da testimonio de Cristo. Y otra cosa que es importante, el hombre natural no puede distinguir la vida, no la puede ver porque comió de otro árbol. Comió del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando quiere evaluar, siempre evalúa conforme a la naturaleza de ese árbol, que es en lo que se convirtió. Entonces, cuando ve un hermano que hace cosas buenas diciendo, bueno, eso es Cristo. Cuando hace algo malo, dice, bueno, eso es la carne. Pero no funciona así. Entonces aparece la idea de que Dios está tratando con áreas de mi vida. Digo, porque los apóstoles nunca hablaron de áreas, hablaron de dos hombres. Dos creaciones. Ahora díganme cómo vos podés tener vida en una mano y en el resto del cuerpo no. Bueno, tiene que llegar al resto, se va tomando por áreas. No está funcionando. No funciona de esa manera. Son dos creaciones. Y si hay fruto de la carne, es porque la vieja creación está pataleando ahí, está ahí. No son áreas. No confundimos la vida con el fruto del conocimiento del bien y del mal. O sea, ¿cuál es el resultado del hombre de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal? Que el mundo está lleno de gente buena y mala, pero muerta. Pues Dios distingue solo la vida. Pero hay gente que, aunque es carnal, hace cosas buenas. Pero leemos el árbol equivocado, porque eso es lo que lee la mente natural. Y decimos, acá hay fruto.
este hombre es bueno, está entendiendo. Eso es lo que el Señor le decía a los fariseos. Ustedes en su persona tienen todo lo que la gente admira. Tienen todo lo que la gente desea. Tienen una vida ordenada. Ocupan los primeros lugares. Son valorados por el pueblo. La gente anhela, desea lo que ustedes tienen. Pero por dentro ustedes están muertos. Hay inmundicia. No. Para decirle eso a alguien. ¿Qué pasa? El Señor conoce el corazón del hombre. Ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes. Eso es lo que está diciendo Jesús. Así que aquello que el hombre natural llama amor, mayormente es el deseo de tomar cosas. Es decir, esto lo quiero, lo anhelo, lo deseo y lo tomo para mí. Lo quiero cuidar, lo quiero proteger, me hace bien y le dice a eso amor. La manera en que Dios ama es clave para nuestro entendimiento. Juan 3:16, porque de tal manera, escuchen, no está hablando de cantidad, está hablando de la manera, de la naturaleza del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo, dio a su Hijo unigénito. O sea, Jesús no estaba describiendo lo que Dios sentía, sino que estaba diciendo lo que Dios es. ¿Cuál es su naturaleza? La manera en que Dios nos dio su amor. Dios amó de tal manera. Ahora, sí, este es el punto. La manera en que Dios nos amó es mediante una cruz. Es tremendo, sí. ¿Qué hizo? Nos amó de tal manera que puso a su Hijo en una cruz. Es a través de esa cruz que Dios nos ama. Ahora, escuchen, Dios no podía amarnos sin quitar la muerte de nosotros mismos. No podía hacerlo de otra manera. No tiene vínculo con la muerte, no tiene vínculo con el pecado por naturaleza. Es imposible que eso ocurra. Tenía que sacar la enfermedad mortal, tenía que sacar la muerte y el pecado de nosotros para acceder, para llegar a nosotros y nosotros ser hallados en Él. No es una emoción, es la vida de Cristo dada a nosotros. Eso es el amor de Dios. Romanos 5:8, tan conocido, mas Dios muestra su amor, en que siendo aún pecadores, abominación a Dios, pecado, oscuridad, muerte, Cristo murió, cruz. ¿De qué manera nos amó? Mediante la cruz. Cristo murió por nosotros. Definitivamente la cruz es la manera, es el puente, es el acceso, es el camino. Dios necesitó proveer un camino de vuelta al Padre. Ese camino de vuelta al Padre es el Hijo. Pero no es cualquier hijo, es el Hijo resucitado. Es después de la obra completa de Cristo en la cruz. Había que quitar la muerte. ¿Y cómo lo hizo? Nos colocó en Él. Y morimos. Y resucitamos. Y fuimos glorificados juntamente con Él. Y estamos en la majestad de las alturas. Estamos sentados juntamente con Él.
habitando las inescrutables riquezas en Cristo. Esa es nuestra realidad. Es la manera en que Dios nos ama. Es la naturaleza, la manera en que Dios ama. En la cruz Dios nos dio el juicio, la sentencia, como la manera de escapar de la muerte y un éxodo directo a su amor. Así es como acontece. Y ahora uno se pregunta, pero ¿por qué si hablan de amor hablan tanto de cruz? Porque es la única manera en que Dios nos amó. Hablan mucho de cruz. Es como decir, voy a correr una maratón, digamos, pero ¿por qué hablan tanto de correr? Es que nunca entendiste de qué se trata, no tenés ni idea por qué estás acá, ¿no? Y los apóstoles insisten y dicen, si ustedes escuchan un evangelio que no contempla la cruz, es falso. Escuchen, los apóstoles dicen, rajen, corran. Este es el límite de los apóstoles. Ellos decían, son enemigos de la cruz. Es un evangelio pervertido. Es vocabulario apostólico. Lo han pervertido. No hay otro evangelio, dicen ellos, aunque podamos nombrar evangelios diferentes, dice en realidad no hay otro evangelio, solo lo han pervertido. Si ustedes escuchan algo así como tomar un pasaje de un evangelio y decir, bueno, Dios sanó a tantos leprosos, eso es lo que Dios quiere hacer esta noche hoy contigo, ¿verdad? Yo estoy trayendo una analogía, pero no una realidad eterna. Lo peor que podemos hacer es que Dios nos sane a todos, pero se vayan con la muerte dentro de ustedes, aquella muerte de la cual Cristo vino a librarnos. Todo lo demás es una añadidura de esa vida que habita en nosotros. Ahora uno podría pensar, por ejemplo, que la cruz es como un puente que me permite a mí reunir mi vida con la de Dios. O tal vez que la cruz es la que hace que mi vida sea aceptable delante de Dios. Nada más alejado que eso. Lo que hace Dios mediante la cruz, porque Él me ama, lo que hace es quitar de en medio nuestras vidas que son oscuridad, enemistad, abominación, muerte, delante de Él para introducirnos en lo único que Él llama vida, que es Cristo. Y los apóstoles dicen, Cristo es ahora nuestra vida. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Dios no reconcilia la vieja creación, la extermina. Por eso es insustituible la cruz. Amén. Es la forma en que Dios nos ama. Por eso Él está diciendo, el que quiera ganar su vida vieja, la vieja creación, la va a perder. Pero el que pierda la vida psique, el alma, el yo, la carne, la vieja creación, por amor a Cristo, va a hallar la vida Zoe, la vida eterna, la vida de la cual las Escrituras dan testimonio. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a los escribas y fariseos. Y lo que trae hasta nuestros días. La mayoría del mundo cristiano está predicando el amor de Dios, pero muy rara vez aparece la cruz.
es un límite. Cuando uno lee al profeta Malaquías, que dice, así declara el Señor, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, el escritor de Hebreos trae esta realidad diciendo la manera en que Dios ama, es quitando lo primero y trasladándonos a lo segundo. Es la forma en que Dios nos ama. Yo amé a Jacob. Amé a Jacob. Aborrece a Adán y ama a su hijo. Nos coloca en el hijo, que es amor. Amén. Es la naturaleza, el amor de Dios. ¿Recuerdan la historia? O sea, es Jacob haciéndose pasar por su hermano. Esta es la manera. Es una figura, es una sombra de que nosotros fuimos revestidos de Cristo para que Dios nos vea como su Hijo. Somos hijos porque estamos en el Hijo. Fuimos revestidos de Él. Entonces, ¿cómo amamos a Dios? Si Dios ama dándose a sí mismo, recuerdan diciéndole a los fariseos, ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo me pregunto, ¿no? Porque digo, o sea, los fariseos eran personas que profesaban amar a Dios. Eran personas que pasaban mucho tiempo escudriñando las Escrituras. Eran personas que se esforzaban por tener una vida ordenada, de acuerdo a las palabras y los mandamientos de Dios. Eran personas que desde su entendimiento habían entregado sus vidas a Dios. Recuerden que en 2 Corintios dice que todavía cuando ellos hablan de Moisés, el velo sigue puesto. Era su entendimiento, no podían verle, pero se esforzaban en su naturaleza equivocada, pero se esforzaban por ser buenas personas. Y Dios les dice, el Señor les dice, el amor de Dios no está en ustedes. Y yo digo, ¿qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús para decirles eso? Porque no es lo mismo que nosotros observamos, ¿no? La mayoría del tiempo nuestro amor por Dios tiene que ver con lo que nosotros sentimos que necesitamos de Dios. Hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza. No es lo mismo amar a Dios que a las ideas que nosotros tenemos acerca de Dios. Ese es el punto. Cuando le pregunto a alguien, ¿por qué crees que Dios es bueno? Y dice, bueno, pero Dios me dio un trabajo. Genial. ¿No? Al tiempo, odia ese trabajo. Dice, esto no pudo habérmelo dado Dios. Ustedes se ríen, pero ustedes no tienen idea de la cantidad de veces que yo escuché algo así. Porque creemos que si Dios es bueno, va a darnos lo que a nosotros nos gusta. ¿Y qué pasa si Dios decide no darte un trabajo? ¿Te seguiría amando? Dios no puede hacer otra cosa. Es su sustancia. ¿Y por qué le seguirías amando? Bueno, porque Él va a sanarme. ¿Y qué pasaría si Dios decide no hacerlo? ¿Seguiría siendo amor? ¿Le seguirías amando? Bueno, porque Él me acepta tal cual como sos. ¿Y qué pasaría si te explico que en realidad eso no es así? ¿Seguirías siendo amor? ¿Le seguirías amando? Bueno, me dará una mansión en el cielo. ¿Y qué pasa si te explico las Escrituras no dicen eso?
definitivamente no es lo mismo amar a Dios que las ideas que tenemos acerca de Él. Es tan simple como decir, yo antes no veía, ahora veo. El problema es que no estamos viendo. Dios tiene que quitar el envoltorio, la carne. Dios tiene que, por medio de la cruz, revelarnos a su Hijo. La sustancia, el Evangelio, el amor. Los fariseos amaban sus propias ideas acerca de sus propias expectativas de Dios. Y el Señor le dijo, pero ustedes procuran matarme. Podemos estar tan alejados de esa realidad. Hay millones de personas de todas las religiones en el mundo que profesan amar a Dios. Y ese sentimiento respecto a su supuesto amor a Dios es determinante en sus vidas. ¿Y qué significa esto? Significa que estamos amando nuestras propias ideas acerca de Dios. Y entonces cuando viene alguien y derriba nuestra edificación, la edificación de nuestras propias ideas y conceptos que tenemos acerca de Dios, nos sentimos como Adán en el Día de la Madre. No sabemos quiénes somos ni de dónde venimos y por dónde arranco ahora. Tengo que empezar todo de nuevo. Y no es que hay que empezar de nuevo. Dios tiene que correr el velo. Eso es lo que tiene que pasar. No está vinculado a una línea de tiempo. Cuando Dios corre el velo, vemos lo que tal vez en 50, 60 años de una persona nunca vio. Es un velo, es un milagro, es Dios mediante la cruz revelándose a sí mismo mediante su Hijo. Si entendemos esto, vamos a entender que amar a Dios es perder lo que llamamos nuestras vidas para que Cristo sea nuestra vida. Y la vida en plenitud nos abrace, que es Cristo en nosotros. Él tiene que ser la vida que nosotros conocemos y vivimos, en la cual caminamos, nos movemos y somos. Esa vida es amor, es la sustancia del amor. Juan 14, 23, Jesús dijo, si alguien me ama, guardará mi palabra. ¿Quién es la palabra? Él mismo. No, escuchen, tengan cuidado en qué biblioteca están buscando. O sea, no es guardar mandamientos escritos, no es la ley escrita. Cristo es la palabra viviente, es la palabra de Dios, viva, operando como la ley del Espíritu de vida en nosotros. Él es el cumplimiento de la ley. Cuando la palabra Cristo está en nosotros, la expresión de sí mismo, es aquello que logra que entonces mi Padre le ame y vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea, piensen en esto, para ser rápido. La palabra es Cristo. En la parábola del sembrador, ¿la palabra qué es? La semilla, la buena semilla. ¿Pero qué contiene la semilla? La vida de Dios. La vida que tiene que caer en buena tierra para el incremento de esa vida. Esa vida es Cristo. Esa vida es la vida de Dios. Esa vida, la sustancia de esa vida, es amor. Si no crece Cristo, no crece el amor. Y nuestra única manera de amar a Dios es que aquello que es amor crezca en nosotros. Lo que ama al Padre es el Hijo que está en mí. Escuchen.
amamos con su amor. El hombre natural no conoce el amor. No. El amor es interno y es espiritual, no es externo y natural. ¿Se entienden? Podemos creer que Dios nos ama a nosotros como hijos, como nosotros amamos a nuestros hijos. No, de ninguna manera. Esto no funciona así. El único que ama es el Hijo que está en nosotros, y cuando Él es expresado, amamos a Dios. Eso es amar a Dios. ¿Y cómo accedemos? Justamente mediante la obra completa de Cristo en la cruz. 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Escuchen, eso no es una cuestión de decir, ahora como me amó yo le amo. No es una cuestión de tiempo. No es Él me amó ayer, yo le amo hoy. No es eso lo que está diciendo. No habla de emociones, no habla de tiempo. Dios está hablando. El amor que ahora podemos vivir es porque nos colocó en Él. Antes no podíamos amar porque no conocíamos el amor, pero ahora nos coloca en Él y ahora podemos expresar su persona en nosotros, que es amor, que es vida, que es verdad, que es el todo de Dios en nosotros. Amén. O sea, tenemos amor porque estamos en la persona que es amor. Tenemos vida porque estamos en la persona que es vida. No es algo nuestro, es Él en nosotros. ¿Por qué amamos a nuestros enemigos? Porque eso revela la manera en que Dios es en nosotros, la manera en que Cristo es en nosotros. No es algo que uno se tiene que proponer con esfuerzo hacer, simplemente es mediante una cruz. ¿Sí? El hombre natural no puede amar a sus enemigos, no puede. Pero el Cristo que está en mí murió por amor a sus enemigos. Si estoy crucificado, el que está operando en mí es aquel que ama de tal manera a sus enemigos que murió por ellos para salvarlos y para santificarlos. No soy yo, es otra vida que no soy yo, pero que habita en mí, que es Cristo en nosotros. Es mediante una cruz. Así es como Dios es amado, ¿no? Es recibiendo la palabra implantada, siendo buena tierra para el incremento. ¿Qué es ser buena tierra? Es permanecer hasta que Dios lo logre. ¿Para qué? Para el aumento, el incremento de esa vida, de ese amor que nunca deja de ser. Amén. Gente que está conectada, toda la gente de YouTube, le mandamos un abrazo gigante. Confiamos que Cristo, como la palabra, esté obrando en nosotros por su Espíritu y le podamos ver y ser transformados por esta realidad. Le mandamos un abrazo gigante y nos vemos en el próximo encuentro.